Hermanos, a cada uno de ustedes le damos gracias al Señor por este caluroso día que Él nos da, ¿cierto? Gracias al Señor. Le invito a ponerse en pie, vamos a orar y luego vamos a leer esta palabra que vamos a ver en el día de hoy. Amén. Pasamos al capítulo 4 y vamos a comenzar ahí con las instrucciones de Pablo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias le damos a usted por la bendición de su presencia. Especialmente, Señor, por lo que usted hace al permitirnos reunirnos para escudriñar su palabra. Señor, en esta hora pongo en oración a cada una de las familias que están representadas aquí, a los hermanos que verán esta grabación, Señor, que están en sus hogares, a los que están pasando dificultades y problemas, Señor. Oramos por el hermano Germán Quimbaya, Señor, para que usted tome el control allí en todo lo que él está viviendo, en todo lo que él está pasando, y que usted, Señor, se glorifique, Señor, allí en medio de todas estas dificultades que él está viviendo. Oramos por los hermanos que están pasando por enfermedades y situaciones complicadas. Yo quiero que usted, Señor, se glorifique y haga notoria su presencia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 hasta el verso 8. Amén. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 8. Ahí téngalo en su Biblia abierto. Voy a leer esta palabra del Señor. Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Amén. Ahora ya Pablo comienza a guiar ya a la congregación de cómo vivir para poder agradar a Dios. Creo que es lo que todos anhelamos saber, cómo agradar a Dios. Bueno, vamos a partir aquí con el primer verso cuando dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Sabe? Las peticiones de Pablo en realidad son como si fuera casi un favor personal, ¿ya? Pero como agrega en el Señor, ¿ya?, le pone este acento, diríamos, ministerial, ¿ya? En la versión Dios habla hoy, dice: ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo, ¿ah? Como ya lo están haciendo. El modelo ahí en Filipenses dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed
imitadores de mí. Oiga, esta frase es bien, ¿cómo se podría decir? De mucha responsabilidad. Ser imitadores de mí, ¿ya? Entonces, yo nunca lo he dicho, ¿ah? Ser imitadores de mí. Excepto a mi nieta que le puedo decir que me imite, pero en cosas de juego, ¿ya? Oiga, pero Pablo decirlo a la iglesia, ser imitadores de mí, ¿ya? Y debería ser para cada uno de nosotros, de poder decirlo. Invíteme a mí nomás, todo lo que yo hago y usted va a agradar a Dios. Pero no siempre nosotros hacemos lo que agrada a Dios, ¿ya? No siempre lo hacemos. Entonces, no solo pone este referente, imitadores de mí, sino también la necesidad del crecimiento, ¿ya? Y esto yo debo decirle, él les dice ahí en el capítulo anterior, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces ahí Pablo de nuevo dice, como lo hacemos nosotros. Entonces para poder pedir algo, debemos tener claro que nosotros también tenemos que hacerlo, ¿ya? Porque ¿de qué manera vamos a nosotros pedir algo que no hacemos? Entonces, por eso esta petición y este inicio de este capítulo 4, donde él habla de esta necesidad de crecer, de ser el modelo, el ejemplo que debemos siempre mostrar, ¿ya? Ahora, la mayor confrontación que tenemos es como cristianos, es lo que pasa con nosotros, porque en la iglesia todos nos vemos bien, bien santos, pero los que nos conocen en la casa saben cómo somos en realidad, ¿ya? Y eso es lo bueno de saber cuando hay familias ahí que se reúnen, porque en realidad tienen que ser no solamente modelos de pasarela, sino que modelo en todo, en todo, en la casa, en la manera de actuar, de responder, de tratar a los demás. O sea, no puedo exigir humildad si soy un arrogante en la casa, ¿ya? Le he contado el testimonio de la viuda que fue al funeral y todos hablaban tan bonito del esposo, el amoroso, el diácono, el cuidadoso, el dadivoso, y la familia en la primera fila se miraban y decían, ¿de quién están hablando? Porque nunca lo vieron en la casa así, y la mujer se paró a mirar si realmente era el esposo el que estaba ahí o no, pues no lo conocía, como lo hablaban en la iglesia. Entonces, ser modelo no solamente aquí en este lugar, sino en todo lugar, y muestra la necesidad que debemos crecer, ¿ya? Y este crecimiento nos hace enfrentar las dificultades, porque cuando uno es inmaduro, cualquier cosa le molesta. Pero cuando ya uno madura y se da cuenta que en realidad la eternidad no va a pasar porque si me saludan o no me saludan, si me hablan bien o no me hablan bien, si me toman en cuenta o no me toman en cuenta, sino en que yo estoy mirando el modelo y tengo la expectativa y la fe de que voy a llegar allá, porque el Señor hizo algo por mí que no lo merecía, ¿ya? Así que, ojo con esto de lo que está pidiendo. Fíjese que en el verso 2, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Esta parte, por el Señor Jesús. Y aquí Pablo remarca la autoridad, y al usar este término, instrucciones, la palabra en realidad es mandamiento. La palabra en sí es mandamiento, o sea, porque ya sabéis los mandamientos que los dimos por el Señor. Entonces es difícil cuando uno dice, bueno, le voy a dar unas instrucciones, pero si usted le dijera, yo les voy a dar unos mandamientos, la persona diría, esta cuestión es seria. Pero si le digo, voy a dar instrucciones, es como consejo, pareciera, como si les voy a dar algunos consejos, pero mandamiento. Entonces cuando la gente dice, no, es que en la Biblia están los mandamientos, y ahí es como que dicen, esta cuestión es seria, ¿ya? Pero la verdad es que la palabra de Dios no solo tiene mandamientos, tiene instrucciones, consejos, ¿ya? Tiene de todo, pero lo que sí debemos saber es que tenemos que obedecerlo. O sea, si no obedecemos, ¿de qué sirve? Ahora Pablo marca la autoridad al usar este término y habla
os dimos por el Señor. ¿Sabe? Una de las cosas que a mí me impresionaron ya de Pablo es que él de repente decía, esto yo lo digo por el Señor, ¿ya? Y a veces decía, esto lo digo por cuenta mía, ¿ya? Ahora, debo decirle que cuando él decía por el Señor, era inspirado por el Espíritu Santo, pero cuando él dice, esto lo digo por cuenta mía, también está inspirado por el Espíritu Santo. Pero la única diferencia es que, como en el tema de la Santa Cena, porque él dice, porque yo recibí del Señor, o sea, esto fue una revelación que recibió Pablo que no estuvo en la última cena. Una vez un hermano predicó y habló y lo puso hasta Pablo ahí metido en la última cena, pues nada que ver, ¿ya? Pablo no estuvo ahí. Pablo no vio cuando el Señor partió el pan, él no estaba allí, él estaba en el otro bando, ¿ya? Él estaba en el otro bando, así que ni siquiera sabía. Pero después el Señor, cuando se le aparece y cuando le da instrucciones, porque no le habló todo ese día, ahí botado en el suelo, ahí yendo a Damasco, no le dio todo. Porque después el Señor, recuerde que Pablo habla de la experiencia que él tuvo. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o no sé cómo fue la cuestión, dice, pero que subió hasta el tercer cielo, que vio cosas que hombre dice, no puede, y no puedo describir lo que vi, dice. De ese tal, dice, de ese tal, ¿ya? Pero, y cuando dice yo recibí del Señor, el Señor le dijo cómo tenía que ser la cena del Señor. Y las mismas palabras que dicen ahí en Mateo, Marco, en Lucas y en Juan, las mismas palabras el Señor se las dio a Pablo. Y esto no se lo dijo un hombre. Entonces, él tenía claro que hay cosas que el Señor se las decía porque eran así. En la TLA, el mismo texto, ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos con la autoridad que recibimos del Señor Jesús. ¿Sabe? En la carta a los Corintios, él hace una diferencia, fíjense, aquí. 1 Corintios 7:10. Está hablando de un tema relacionado con el matrimonio. Y dice así, pero las que están unidas en matrimonio, mando, y fíjese ahí, subrayado, no yo, aquí está, no es cuestión mía, dice, no yo, sino el Señor. Esto manda el Señor, dice, que la mujer no se separe del marido. Oiga, este texto ha sido mal usado muchas veces, ¿eh? No se preocupe, hermana. La hermana que dice, pucha, justo me estaba pensando ya. Momento, ya. Pero yo quiero recalcar esto, ¿eh? No yo, este asunto, iba a decir esta cuestión, pero iba a sonar feo, ¿ya? Este asunto, ¿ah? A él, ¿sí? Ella, es legal. ¿Es un término legal esta cuestión? Este asunto no lo digo yo, el Señor lo dice. ¿Y qué dice el Señor? Que la mujer no se separe del marido. Ya, para no dejar aquí un cabo suelto en esto, ya, no es una prohibición, ya, debo decirle, porque hay iglesias donde se le ha dicho a hermanas que han sido golpeadas, maltratadas, y le dicen, usted no puede separarse. Pero porque el versículo, aquí vamos. Porque el versículo siguiente dice, y si se separa, Entonces, aquí Pablo está hablando del tema del matrimonio, ¿ya? Esto no lo mando yo. El Señor dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, o sea, puede ser necesario que se separe, ¿ya? Puede ser para salvar su vida, porque a lo mejor el hombre es golpeador, y yo no podía decirle a alguien, no, aguántese, ponga la otra mejilla. No sé, el Señor le dio 2 ojos, así que el otro está bueno. No, una cosa, no, ¿ya? Y si se separa, si es imposible continuar juntos, si es imposible, ¿ya? Si es imposible, puede separarse, pero, ¿dónde está el problema? Quédese sin casar, ¿ya? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y, fíjese, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es para los dos,
¿ya? El hombre no tiene que abandonar a la mujer y la mujer no tiene que abandonar al hombre. Y si tienen que separarse, sepárense, no hay problema. Pero quédense sin casar. Ahora, este es un tema que es para estudiarlo más profundamente. No sé si puse este. No, creo que no puse. Voy a buscarlo mejor antes de decir algo que no sea bíblico. ¿Eh? Estoy en el 7, 11. Y dice el 12. Y a los demás, yo digo, dice el 12, fíjese, aquí dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene un marido que no es creyente, o sea, es mundano, y consiente en vivir con ella, no la abandone. ¿Me entiende? Aquí Pablo dice, este es un consejo mío, pero también está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Así que lo que quiero decirle es que Pablo tenía clarito, cuando él tenía una revelación de Dios, él decía, esto lo manda el Señor. Esta cuestión aquí yo no me meto. El Señor dijo esto. Y después cuando dice, esto no lo dijo el Señor, pero lo aconsejo yo. Si está viviendo con un mundano y él quiere vivir con usted, usted va a la iglesia, él dice, ¿para qué va? Y yo tengo que ir, ya, pero vaya a seguir conmigo, sí, ya, sigamos. Pero esto lo dice Pablo, esto lo digo yo. O sea, recuerde algo. Hay situaciones que son personales en el tema del matrimonio. Me gusta mucho el texto de Hebreos, donde dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces hay muchas cosas que nosotros no podemos juzgar a simple vista, ¿ya? Porque hay cosas que son particulares y el Señor sabe de dónde viene el origen de cualquier decisión que usted haya tomado, ¿ya? Solamente decirle que en mi plano personal, en mi trato con Dios, jamás he hecho un matrimonio con alguien, con alguna persona separada. Esto se lo he dicho a la iglesia, lo dije en el ministerio femenino, en los varones. Porque a mí me trae esta sensación de no saber si yo estoy bendiciendo algo que Dios no va a bendecir. No digo con esto que Dios no lo va a bendecir, pero yo personalmente quedo en esa disyuntiva. ¿Eh? Entonces, ante esa situación, prefiero no hacerlo. Y esto, ¿sabe cuándo me pasó la primera vez? Cuando una niña madre soltera quedó embarazada, ella le pidió perdón al Señor, no se casó por causa del bebé, sino que dijo, quiero seguir así, sola. Ya. Dijo, y quiero presentar al niño. Sí, perfecto, le dije yo, puedes presentarlo. Me dijo, pero voy a estar adelante con mi pololo. No, pues le dije yo, ahí no. O sea, presentar al niño sí. Y sabe que al tiro sentí ese golpe que si yo bendigo a dos personas que cayeron en fornicación para bendecirlos, no puedo, le dije yo. Ahora, si quiero bendecir a la persona que lo va a cuidar, en este caso eres tú, sí, yo voy a bendecirte porque tú lo vas a cuidar. Pero no puedo bendecir algo que Dios no va a bendecir. Y claro, después de la presentación él se fue y no volvió nunca más. Y nunca se casaron. ¿Se fija? Entonces ahí dije yo, hay cosas que yo debo saber realmente si estoy bendiciendo algo que Dios quiere bendecir. Ahora, si yo no lo hago y el Señor lo bendice, ya no es problema mío porque es Dios el que lo hace. No depende de mí en realidad, pero mi conciencia está tranquila en ese aspecto. ¿Amén? ¿Está claro, cierto? Ya, seguimos entonces. Entonces Pablo separaba, esto es del Señor y esto es mío, pero es inspirado por el Espíritu Santo. En el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Oiga, muchas veces la gente dice, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y ahí está dicho. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. O sea, te dice, ¿será la voluntad de Dios que viva en Villa Alemana o en Quilpué? Bueno, si vive en Villa Alemana, santifíquese.
Y si bien que puede, santifíquese. La voluntad de Dios es que se santifique donde esté. ¿Será la voluntad de Dios que me corte el pelo o que me lo... ¿Será la voluntad de Dios que me tiña o que no me tiña? ¿Será la voluntad de Dios que... Si haga lo que haga y que santifique al Señor, si esa es la voluntad de Dios, que me alice o que me deje crespo, ya para no entrar ahí. La santificación, esa es la voluntad de Dios. Entonces usted mira, va a hacer algo, esto aporta a la santidad y usted tiene que saberlo. Entonces si llega alguien y dice, pastor, ¿sabe qué? Quiero ver pornografía. Supongamos, porque hay gente que no sabe. Yo diría, ¿esto santifica su vida? No. Entonces, no es la voluntad de Dios. ¿Se fija? Entonces uno tiene que saber en realidad lo que estoy decidiendo, ¿agrada al Señor o no agrada? Me fui al extremo en realidad, pero era necesario. La NTV dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Así. Ahora, les voy a explicar por qué tanto Pablo hablaba de esto. En la Biblia, la palabra española, esta es una versión española, dice, Dios en efecto quiere que viváis como consagrados a Él, que os abstengáis de acciones deshonestas. Aquí cambiaron radicalmente la palabra y le puse entre paréntesis sin contexto, porque realmente lo que está hablando Pablo en este texto a los tesalonicenses, le está hablando de pecados sexuales. Le está hablando de pecados sexuales. ¿Por qué? Porque ellos vivían en una comunidad donde, lo anoté aquí, donde los paganos no consideraban pecado la fornicación y el adulterio. No lo consideraban pecado, no consideraban que fuera malo en realidad. Y por eso Pablo tiene que enfrentar esto de esta manera. No es que fuera el único pecado en realidad que afecta a la santidad, pero era el pecado que estaba allí. Los griegos no consideraban que la inmoralidad sexual era gran cosa en realidad. De hecho, ellos practicaban inmoralidades públicamente prácticamente y ellos consideraban que no era gran cosa. Entonces, por eso Pablo le dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, clarito. O sea, nadie podía decir que nadie me dijo. No, Pablo les dice explícitamente, este es el problema que tienen ustedes ahí donde están viviendo. Sí, ellos separaban lo espiritual de lo carnal, ¿ya? Y consideraban que la carne al final se iba a destruir. Así que los pecados carnales no tenían ningún peso en lo que se refiere a la connotación espiritual o a lo que venía después, o a lo del alma. Entonces eran diferentes. Entonces por eso que las inmoralidades para ellos no era tan seria la cosa. Era como cuando compramos cosas desechables y decimos, esta cuestión se va a echar a perder, ahí después se bota. Entonces ellos decían la carne al desecho en realidad, así que no es tan malo. Por eso Pablo lo confronta así derechamente, ¿ya? Aún más, estaba leyendo otros comentarios, decía que practicaban prácticamente el adulterio, o sea, se metían con la otra persona que era casada y para ellos la relación sexual era como un ejercicio prácticamente, ¿ya? No tenía una connotación de intimidad, de comunión, ¿ya? De compromiso, ¿ya? Eran relaciones nomás. Entonces, no había una expresión de amor en eso. Como la prostitución, ¿ya? Que no hay una relación, obviamente. Entonces, por eso Pablo lo hace con la claridad de decirle que os apartéis de fornicación. Entonces, un comentarista decía, según un historiador antiguo, que en la iglesia de Tesalónica se llegó a practicar el adulterio entre los propios hermanos. Porque ellos venían de esa cultura. ¿Me entiendes? Entonces venían de esa cultura
y lo practicaron en la iglesia. Entonces Pablo, cuando se entera de esta situación, por eso les dice, apártense de fornicación. O sea, eso no agrada a Dios. Entonces, para que usted pueda entender en realidad que culturalmente ellos venían con esa práctica. La hermana dice como los musulmanes, porque no le pusieron, como los musulmanes, dice la hermana, ellos practican la poligamia, que tienen varias esposas. Sí, por los hombres nomás, claro. Claro, las mujeres no pueden tener varios maridos, no, claro. Es una película brasilera, ¿ya? Pero claro, la poligamia, que Dios y la palabra del Señor dice que tenga, más adelante lo vamos a ver, ya, cada uno tenga su propia mujer, por eso lo dice más adelante, ¿ya? ¿Estamos? ¿Seguimos? No, mire, en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Entonces, Él nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. El plan de Dios es que los que llegamos a Él seamos como Él, y como Él es santo. Entonces, antes de la fundación del mundo, Él ya esperaba ver a una iglesia santa sin mancha. No voy a decir lo otro porque... Ni arruga, bueno, ya voy a decir. Es que ya tengo muchas, po. Ya. En Efesios 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, ya, le está hablando a gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, ellos venían de una cultura, no eran judíos, practicaban las religiones que ellos tenían, había prostitución en lo que ellos practicaban. Entonces, encontrarse con una nueva forma donde se pide la santidad, el negarse a las cuestiones carnales, le hacía confrontarse. Por eso Pablo les habla claramente. En Gálatas dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, y ahí sigue 22, si no me equivoco, son las obras de la carne que son contra el espíritu. Pero a la iglesia de Tesalónica solamente le habla de fornicación. ¿Por qué? Porque era lo que estaba más allí presente, como que pasa en Chile, la borrachera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cultura chilena, en realidad, hace tiempo ya, el vino. No que el Señor vino, el vino de tomar, ¿ya? Entonces, y la gente mayoritariamente, cuando venían misioneros, se encontraban con que todos los que llegaban a Cristo tenían que renunciar al trago, que era lo más que estaba presente en todas las mesas. Entonces, los primeros cristianos, todos eran de estos alcohólicos anónimos, pero ya el Señor hacía la obra de sacarlos de allí. De hecho, muchas de las personas que llegan a la iglesia habían tenido a alguien que había muerto de cirrosis. ¿Por qué? Por el tema del alcohol. No hay una cultura de limitarse, no. Ya toman una y ya después ya es como la montaña rusa y después ya todo lo que venga. Pero hay países donde el problema no es ese. Tienen otro problema diferente. Y de hecho hay iglesias donde toman y no tienen problema ellos, ¿ya? Pero en Chile no. En Chile es un problema nacional. Somos uno de los países que consume más alcohol, ¿ya? Dentro de los países que consumen más alcohol, pero sin control, porque hay otros países que toman, pero se controlan, saben tomar a la hora de almuerzo, qué sé yo, pero acá en Chile no. Uno ve gente que en realidad anda tirado, vende todo, y es triste en realidad, ¿ya? Porque estamos en una cultura que en realidad tenemos ese problema. Allá en Tesalónica estaba la inmoralidad sexual. Ahora yo debo decirle, la inmoralidad sexual está a todo nivel.
tristemente, la pornografía que nombraban delante, hoy está al alcance de la mano de todos, de un niño de 8 años hasta del adulto. Y es triste considerar que sabe que esa es una esclavitud que, bueno, a los hombres especialmente les afecta principalmente de la adicción a la pornografía, ¿ya? Y eso destruye los pensamientos, destruye la mente y puede hasta destruir un matrimonio. Hermano, espérese que viene ahí viene. No, aportar que por un lado sí es verdad que, bueno, primero, claro, dice a los 8 años los niños tienen al alcance de la mano la pornografía y eso es súper cierto porque la edad promedio en que los varones empiezan a consumir pornografía son los 9 años de edad, Claro. que es súper poco y uno lo ve como súper poco, pero es lamentablemente lo común. Y lo otro, agregar que, claro, a los hombres les afecta más la pornografía en el sentido de la adicción, pero también no olvidar que le afecta mucho a las mujeres en el sentido de que pierden todo valor y respeto de sí mismas. Porque ya no está solo la pornografía como antiguamente, que eran, no sé, por los videos, qué sé yo, Claro. sino que ahora existen sitios donde las mujeres finalmente se prostituyen en línea, ganan plata, pero a costa de ¿qué? Claro, De perder de todo exhibir. valor de cosas que finalmente la hacen esclava, piensan que son más libres porque no son las que gastan, sino que son las que ganan, pero están perdiendo absolutamente todo. Sí, sí, y es verdad, y es triste esto porque queda en la mente, en la mente. Entonces me ha tocado tratar con jóvenes o adolescentes que tienen la mente corrompida y no pueden ya sacarse imágenes y situaciones. Entonces tiene que ser una obra que hace el Señor. Oiga, y esto yo debo decirle, el único que puede cambiar eso es Jesucristo. Cuando la persona entiende que necesita un cambio, y lo he visto, hermano, y lo he visto, el Señor cómo ha limpiado la mente, cómo ha transformado y ha restaurado, y eso es solamente el Señor lo hace. En el 4:4 dice, cada uno de vosotros, fíjese acá, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Se fija? Antes la cuestión era como al lote para ellos, pero ahora Pablo lo centra en lo que realmente es el matrimonio. En la PDT dice, y cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de una manera que lleve a la pureza y honre a Dios. Oiga, porque el pecado sexual es compartido. Y la fornicación es un acuerdo que hacen dos personas para ofender a Dios. O sea, dirá, pero es que no, pero es que son, sí, no saben, son mundanos, pero al final están yendo contra el propósito de Dios que tiene hasta, Él hizo todo el aparato del hombre y de la mujer para algo con una finalidad y propósito, ¿ya? Y no es que sea solamente porque para tener hijos, para disfrutarlo en la intimidad del matrimonio. Sí, hay personas que han cometido errores. El Señor perdona los pecados, perdona, limpia, sí, pero para ordenarse, para ordenarse. Entonces, yo debo decirle, por eso Pablo aquí les remarca a ellos, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Usen su cuerpo de una manera que le lleve a la pureza y honre a Dios. Y honre a Dios. El dominio moral que debe tener cada uno de nosotros. Debemos controlar aquellas cosas en Cristo. Saber que el pecado ofende a Dios primero, después ofende a los demás. Después ofende a los demás, pero primero ofende a Dios. Y además de saber que nuestro cuerpo debe estar en santidad. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Y no sois vuestros. O sea, somos templos del Espíritu Santo.
Nosotros, bueno, ahí está la frase, el Espíritu Santo está en ti, vive con nosotros. Y esta parte buena dice, el cual tenéis de Dios. Dios nos hizo así. A lo mejor alguien dirá, pero pucha, podría haberme hecho mejor. No, no, no. Dios lo hizo bien. ¿Ya? Dios lo hizo bien. Dios no se equivoca. Entonces, tenéis de Dios y no sois vuestros. O sea, le pertenecemos a Dios. Hasta nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por eso debemos cuidarlo. Debemos cuidarlo. Cuando una vez yo le dije a alguien ahí respecto a los tatuajes, le dije yo, eres templo del Espíritu Santo. Y él me dijo, por eso que lo adorno. Le dije, pero, me dijo, ¿y cómo las iglesias católicas tienen tantas cositas? Mi cuerpo también tiene figuritas, dijo. Fue como chistoso, pero en realidad no era la idea, en realidad, del Señor, del cuidar nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo. Entonces, no solamente el tema del tatuaje, también el tema del cuidado de nuestra salud, la dieta, lo que comemos, porque es tan pecador aquel que se come 12 completos. La gula, sí, es pecado, la gula es pecado. Entonces uno dice, no, pero que tenía hambre. No, cuidado. Entonces también tiene que cuidarse. Entonces está el colesterol, está la glicemia y todo eso se va afectado. Pero uno tiene que tener cuidado, uno tiene que ser mesurado. No puedo comerme una torta de naranja solo, aunque me guste. Sírvase. No, ahí, espere. Sí. ¿No? Sí, para que todos sepamos que se comió un chocolate entero. Ya, justamente. No se rían, hermano. Pero de verdad, yo le pedí al Señor que me quite esos deseos del chocolate. No, sí es verdad. No, sí es verdad, es verdad. Porque yo abro, o sea, me regalan, nunca compro, casi nunca. Me regalan el chocolate y yo me lo sirvo todo, no dejo nada. Entonces, yo le decía, Señor, por favor, y sabe que me han regalado y ahí los voy comiendo de a poquito. Pero eso tiene que ir de a poco. Vaya dejando pedacitos así, en el camino. ¿Ah? No, Que convide. El problema es ese, que me lo como callado y no le doy a nadie. Ahí está el pecado. Egoísmo. Hay dos. Avaricia, Perdón. Pero yo digo, Señor, perdón. Eso, claro. No, mire. La terapia suya debe ser que usted el chocolate pártalo y vaya dejándolo en diferentes lugares de su casa, cosa que no se lo coma todo al tiro de a poco. Claro. No, sí. Amén. Y el Señor lo puede hacer. Mi pastor, hermana, ¿qué es lo que usted come tanto? Una vez que en una predicación de que los cristianos no deberían ser gordos. No deberían ser gordos, dijo el hermano. ¿Por qué? Porque los cristianos gordos decían que, o sea, él expresaba y que manifestaba el pecado de la gula. El pecado de la gula. No, pero hay algunos que tienen problemas de tiroides, ¿cierto? Ya. Genético. Claro, el pan. La hermana, sí, espérese, ahí va. Tome, que no te escucharon. Sí. Que no solamente a veces la gordura es producto de la gula, Sí, porque hay problemas de salud. sí, Cuando también. el metabolismo con los años y todo empieza a ralentizarse. Sí. Y eso hace que uno retenga más calorías y queme menos grasa. Claro. Pero uno es más gordita. O sea que con los años vamos a ir. Bueno, ya. Sí, es verdad. Ya, sí, no. Oiga, no, hace poquito. No, ya. Hace poquito vi un programa ahí donde salía un señor que prácticamente ocupaba toda una cama y él tenía un problema más que de gula, ya, pero es una cuestión que en realidad es difícil entender, ya, pero sí, aparte de lo que decía la hermana Lorena, que nos deberían haber gordos en la iglesia, a contar del próximo domingo vamos a poner una balanza a la entrada. De veras, claro, no, ya, hermano, no. Hermana Luz, la hermana Luz va a dar una opinión también, ya. De este cuerpo que es Del cuidado del cuerpo, sí. que es templo del Espíritu Santo. Así como vemos ahora que los cristianos, ya los que ya están en la iglesia,
están siguiendo muchas modas del mundo. ¿ya? Sí, Y yo el otro día me encontré, hay una aplicación que prácticamente todos lo tienen, que es una aplicación de Biblia. ¿ya? Entonces a mí me llamó mucho la atención, ¿ya? Varias veces que salen distintos pastores o hermanos de iglesias líderes que salen hablando acerca de la reflexión de la palabra. Ya un día había uno con hartos aritos aquí, ya. Sí, Pero ya el otro día, bueno, he visto varios con tatuajes, claro. ¿ya? Pero ya el otro día me pareció tan extraño que estaba con el celular así y era un hombre pintado con sus uñas negras. Mm. Entonces yo dije, oh, o sea, ya eso es como mucho ya estar siguiendo la moda del mundo, porque Sí. este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí. Entonces ya estamos ya... Hay una iglesia que se llama Los Despreciados y Desechados, ¿ya? Así se llama la iglesia, Los Despreciados y los Desechados. Y yo quiero decirle que esa iglesia está llena de gente, moicanos, tatuados, pelos rojos, amarillos, verdes, pantalones rotos, y tienen canciones en realidad que saltan y chocan entre ellos, ¿ya? Mire, yo no voy a juzgar en realidad lo que ellos hacen porque casi todos llegan así, ¿ya? Para mí no es problema cuando alguien llega del mundo con cualquier situación. Pueden llegar tatuados, pueden llegar con hijos, pueden llegar a lo mejor con su tercer matrimonio. Ya, vienen así, no hay problema. El problema es cuando alguien de la iglesia, como decía la hermana Lu, ya de la iglesia se pone a imitar las cosas del mundo. Eso a mí ahí me complica un poco, ¿ya? Porque en realidad ya cuando uno empieza a conocer la voluntad de Dios, uno ya tiene que pensar que las cosas terrenales del mundo son del mundo, ya no deberían influenciarme a mí. Debería, al contrario, eso es una identidad distinta, pero me complica y ahí yo veo en realidad a veces la inmadurez en cuanto a la comunión y conocer la verdad de Dios. Hermana Viviana. Pastor, eso que dice usted es muy cierto porque yo conozco una familia que son conocedores de la palabra de Dios, ¿ya? Uh-huh. Y bueno, ella se hizo un tatuaje con la hija para demostrarle a la hija que ella la amaba, ¿ya? Claro. Ella, la hija no siendo cristiana, pero la hija tiene pensamiento del mundo. Claro. Entonces cuestionaba a la mamá porque ella era muy radical en las cosas del Señor. Entonces ella, para demostrarle a la hija que Claro. ella la entendía, las dos hicieron el mismo tatuaje. ¿Ya? Y otra persona también, familiar de ella, también se hizo un tatuaje. Y sabe, pastor, que lo que llama la atención, que le teme más a uno que a Dios. ¿Sabe por qué se lo digo? Que se tapan. Porque se andan tapando de uno, pastor. Se esconden de uno. Sí. Entonces, cuando mi esposo y yo nos dimos cuenta, yo le dije a él, ¿se esconden de mí? Le dije yo. Sí, ellos tienen que tener temor de Dios, no de mí. Claro. Porque yo no les voy a hacer nada. Sí. Porque ellos, conociendo la palabra de Dios, lo hicieron. Sí, cada persona. Entonces, claro, y se esconden de uno. Entonces, eso llama la atención porque uno dice, si uno... Claro. Uno también de repente se puede equivocar, pero Sí, po. ellos no tienen temor de Dios porque tienen más temor a la gente, Claro. a nosotros, claro, al que dirán dirán. y a uno que viene a la iglesia que a Dios. Entonces, Mire, esto en esa llama parte, sí. la atención, Sí, eso, pastor. debemos tener claro que Dios es el que va a juzgar a cada uno. Recuerde que vamos a estar delante de Él y Él nos va a juzgar de las cosas que hicimos, las buenas y las malas. Así que ahí, tranquilo, nosotros como iglesia, hermano, no vamos a decirle a alguien que se vaya por alguna situación particular que tenga, porque nosotros somos como el hospital donde vienen los que están enfermos, ¿ya? Y no solo los que están enfermos, los que han recaído también, ¿ya? Que alguna vez el Señor los sanó, pero se enfermaron de nuevo, y también uno tiene que estar en la restauración. Entonces, tenemos que tener cuidado en eso, de saber que debemos ser una iglesia que presente la solución
¿Y cuál es la solución? Cristo reinando en el corazón. No hay más, ¿cierto? No hay más. ¿Ah? No, no vamos a poner la pesa, ya se suprime la pesa y el hermano me sugería achicar la entrada, decía, para que, pero no, tampoco lo vamos a hacer, ya. Se van a abrir las 2 puertas para que puedan entrar todos, flacos, gordos, chicos y altos. Seguimos, Efesios 4:18. Se refiere a la gente que no conoce a Dios, ¿ya? Dice, ¿por qué habla de estas personas? Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa es la gente del mundo, ignoran a Dios. Pero la preocupación mía es la gente que conoce a Dios y no quiere tomar la decisión que corresponde. Amén. 5. Dice, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En la NB, Nueva Biblia Viva, dice que no se dejen llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. La gente que no conoce a Dios vive guiada por sus deseos y pasiones carnales. Los que conocemos a Dios debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, dentro del matrimonio está toda una relación que debe ser en honestidad, en sinceridad, en santidad. Y esto no es malo dentro del matrimonio. ¿Ya? Hermano, ¿iba a hablar de eso del matrimonio? No, Ya, bueno. no, me gusta la NTV porque dice, no dice ni concupiscencia ni, ¿cómo dice? Malos deseos. Dice en pasiones sensuales. Que uno de repente igual asocia lo sensual solamente a lo sexual, No, pero lo y sensual tiene que ver con todo lo que son los sentidos. Los sentidos. Entonces va incluso más allá de los malos deseos, sino de repente quizás buenos deseos, no serían buenos tampoco, pero sí que son pasiones desmedidas, como Claro. Favorecer más la carne, como bien dice usted, más que el espíritu. Claro, claro. Recuerde que cada uno de nosotros somos responsables de lo que nosotros alimentamos, ¿ya? Porque cada uno de nosotros tiene la parte espiritual y la parte carnal. Ahora, el que esté mejor alimentado va a ser siempre el que va a prevalecer cuando tenga que tomar una decisión. Entonces, de repente va a tomar una decisión carnal, es porque seguramente la carne se había comido unos buenos completos. Pero a lo mejor en algún momento usted va a estar justo en un momento de devoción, de comunión con el Señor y se enfrenta a la misma situación, pero toma una decisión distinta. ¿Por qué? Porque la parte espiritual estaba más fortalecida. Por eso es importante orar, por eso es importante leer la palabra del Señor, por eso es importante congregarse. Es importante congregarse. ¿Sabe por qué? Porque ahí compartimos, nos reímos juntos, nos ayudamos, nos fortalecemos en la fe, nos fortalecemos en la esperanza de saber que estamos en esto. Por eso es importante la congregación. Sí, se aclaran dudas, se puede conocer. Y uno va dándose cuenta que en realidad en esta carrera vamos todos juntos. No es que haya que ganar, uno va a correr y pegarle el codazo al del hermano, y va que no, yo quiero llegar primero. No, es ayudarnos mutuamente para llegar hasta el final. Tenemos la vida eterna, ¿ya? Somos un cuerpo, justamente, somos un cuerpo y cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Le puede doler aquí nomás la cabeza esta pura parte, pero todo el cuerpo ya no es lo mismo. Entonces, y como el cuerpo tenemos que ayudarnos mutuamente, ¿cierto? Usted va caminando, ve que el viento viene tierra y al tiro se trata de proteger los ojos, al tiro, de inmediato. Y cierra la boca y la boca no se rehúsa y dice, no, pues yo quiero sacar tierra. No, todo el cuerpo se defiende, ¿ya? Así debemos ser también en la iglesia. Luego viene esta lectura que en realidad habla de los que no conocen a Dios. Los que no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación,
perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que la practican. Oiga, el mundo, ahí está descrito el mundo. Hoy Chile tiene un problema serio de seguridad. No hay seguridad, hay inseguridad. Pero ahí está, la avaricia, la perversión, la injusticia, los homicidios, las contiendas, los engaños, murmuradores, los aborrecedores, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Oiga, todo eso. Pero la iglesia es distinta. Estamos en medio de las tinieblas, pero somos luz. Y debemos aprender, hermanos, a vivir en la luz de Cristo. Amén. El verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Oiga, se refiere a hacer mal al hermano engañándole en algo grave. Oiga, y aquí, mire, la PDT. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a todos los que cometen esos pecados, como ya lo hemos advertido antes. ¿Cómo sale en la NTV, hermano Daniel? Dice el 6, ¿cierto? El 6. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Fíjense, todavía Pablo está hablando de la situación de las inmoralidades, que en la iglesia habían llegado con esa costumbre, que ninguno engañe a su hermano con la esposa. Entonces cuando nosotros decimos, hoy la iglesia primitiva que era linda, ojo con eso. Sí, po, sí está en el tema. Entonces cuando uno a veces saca de contexto, pero está hablando del engaño. Ah, sí. El Señor castiga a los que comen. Antes. Y ahí está hablando de los pecados que está hablando respecto a las inmoralidades sexuales que la iglesia estaba consintiendo. Pero por la ignorancia que en ellos había. Por eso Pablo le pone de inmediato, la voluntad de Dios es la santificación, que se aparten de fornicación. Y este texto no era para los puros jóvenes, era para la iglesia. ¿Se acuerda del concilio que dice? Ah, sí, en el concilio cuando se reunieron los apóstoles, sí. Y ahí hablaron también que se abstengan de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces, cuando hablaba de fornicación era por la cultura que había alrededor de ellos. El paganismo era inmoral. Entonces, por eso, este pecado, que no era el más importante, pero era el que estaba de moda ya en ese tiempo. Amén. Efesios dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sobre los hijos de desobediencia. Y este es el texto que me gusta a mí. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Y esa tarea Dios no se equivoca. Nosotros podemos equivocarnos, podemos emitir prejuicios sin el contexto de lo que deberíamos saber, pero Dios sabe todas las cosas. Y ahí yo descanso, ¿ya? Ahí descanso en realidad de saber que es Dios el que tiene el control de todo esto. Amén. Seguimos. 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sigue, sino a santificación. En la TLA dice, porque Dios nos ha llamado a seguir pecando. Dios no nos ha llamado a seguir pecando, sino a vivir una vida santa. Y otra versión moderna, la PDT, dice, Dios no nos ha llamado, Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Y la NTV, como dice, no la anoté, no sé por qué. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras.
Por eso era fome. Era mejor este. Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Dios no nos ha llamado a seguir pecando. Y esta otra, no para que vivamos en el pecado. ¿Ya? Las versiones modernas en realidad son buenas en el sentido de que nos ayuda a ampliar un poco lo que está diciendo, ¿la? Porque la Reina Valera tiene palabras que a veces ni siquiera entendemos. ¿Ya? Hace poco mi esposa estaba leyendo Daniel y aparecía una palabra que era iniesto, de una de las figuras, iniesta. Y tuve que buscar el diccionario para saber. Y era una figura que se había puesto de pie, como arrogante, iniesto. Y uno nunca usa esa palabra. Pero eso es bueno porque... Claro, no debemos ser iniestos. Entonces cuando alguien se pare, oye, te levantaste tan iniestamente. Claro. Póngase iniesto. Me van a decir, ¿qué le pasa al pastor? Son palabras que ya no se usan. Respecto a esto, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió con... Entonces, aquí ojo con esto. ¿Por qué puse este versículo? Porque a veces miramos para atrás y decimos, oye, que eran pecadores. Pero nosotros igual. Así que Él murió por nosotros igual como lo hizo por ellos. Y aquí Pablo a la iglesia de Éfeso, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Realmente el tema de la inmoralidad era el tema común en las iglesias, ¿ya? Y nosotros, y a veces yo lo tomaba como, no, es que está hablando de la fornicación espiritual, pero era el problema que había en la iglesia. Ahora podemos aplicarlo también en ese sentido, ¿ya? Pero entendiendo el contexto, estaba tratando un tema inmoral. Recuerden que en la iglesia de Corintios había uno que tenía hasta la esposa de su padre. Ojo, y él pensaba que estaba haciendo la rey bien. El 8. Así que el que desecha esto, todo lo que está hablando, el que desecha esto de todo lo que viene hablando del capítulo 4, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio su espíritu. Fíjese, habían algunos que se oponían a esas palabras. Nada que ver lo que está haciendo Pablo, es muy radical. Sí, claro. Y por eso Pablo dice, es un mandamiento, ya no es un consejito. La NTV, aquí la voz debe estar buena. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. ¿Se fija? Entonces, es claro en realidad lo que Pablo quiere hacer, y respecto a la iglesia, no rechazar ni menospreciar la palabra del Señor cuando afecte nuestra forma de vida. Al contrario, debemos saber que Dios nos ama, por eso nos confronta. Amén. Por eso nos confronta. Creo que para terminar tengo un par. Sí. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este texto uno pensaba que era más para el Antiguo Testamento porque estaba escrito ya, pero Pedro lo dice para este tiempo también, que es para nosotros. Y en segunda de Pedro, en el 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Recuerde que las concupiscencias son los deseos desmedidos o incontrolables que están a veces aún metidos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que nos cuesta controlar. Pero en Cristo debemos saber tomar las decisiones correctas. Y cuando hay cosas que nos cuesta controlar, entregarle al Señor. Decirle, Señor, ayúdame, esta parte yo no la puedo hacer. No puedo, me cuesta. Yo recuerdo cuando una hermana llegó a la iglesia y ya llevábamos tiempo y ella un día me dice, pastor, yo tengo que confesarle algo. ¿Qué pasó? Yo fumo. Y ¿sabe? Yo nunca pensé que ella fumaba. Ni siquiera tenía olor a humo.
Y era una hermana, pero de familia, venía de iglesia pentecostal, toda. Y yo fumo. Y yo me acuerdo, le dije yo, hermana, así, no sé, fue espontáneo porque ella hace poco me lo recordó. Me dijo, yo a usted le confesé un pecado y yo ni siquiera me acordaba. Le dije, ¿pero qué era? Y yo le dije, yo fumo. Y usted dijo, Yo pensé que era peor, una cosa así. Y ella le sorprendió. Entonces le dije yo, no, pues usted tiene que empezar ahora a decirle, Señor, saque esto de mi corazón. Y eso a ella le sirvió. Dijo, encontré que había sido tan... Y el Señor empezó a bajarle la cantidad. Claro, ya no eran 20, después 10, 5, 4, hasta que un día me dijo, pastor, ya lo dejé. Pero fue un proceso. Hay pecados que el Señor así los corta de raíz, ¿cierto? Hay otros que cuestan. Y a veces uno se queda pegado en aquello que le ha costado. Pero uno tiene que saber que el Señor tiene que tratar esa área de su vida y usted tiene que dejarse moldear por el Señor. Moldear por el Señor. Entonces usted dice, Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto, Señor. Ayúdame. Señor, que no me regales más chocolate. Señor, le invito a que se ponga en pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora le damos gracias. Podemos escudriñar su palabra, podemos saber que usted tiene el control de todo esto. Yo pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que usted les ayude en cualquier situación que esté viviendo. A lo mejor para ellos serán graves, a lo mejor para otros serán sencillos, pero usted conoce. Y yo ruego que el Espíritu Santo, que el que nos guía, el que nos ayuda, sea con cada uno de nosotros ministrando nuestras vidas. Señor, ponemos en sus manos nuestras vidas y rogamos que usted haga su obra. Bendíganos en el regreso a nuestros hogares y haga su voluntad. Gracias, Señor. Oramos por aquellos familiares nuestros que están, Señor, viviendo situaciones difíciles y queremos que usted intervenga y usted haga una obra, un milagro en el corazón. Ponemos esto en sus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén.